Bueno, buenas tardes. Este es el teórico 11, que está dividido en dos partes. Por un lado, el de detección de moléculas marcadas, que se lo van a ver con la profe Cris, y la estadística de las mediciones radioactivas, que es el que van a ver conmigo. El tratamiento estadístico de las mediciones radioactivas es un poco distinto a los que estamos acostumbrados, es un poco inclusive contraintuitivo y tiene que ver con los aparatos que utilizamos para medir radioactividad y cómo registran los datos. Siempre que vamos a medir algo, haciendo un experimento, un registro, mediante aparatos, sea algo muy complejo como un contador de centelleo o una regla, vamos a tener errores. Vamos a cometer errores propios del aparato o propios de la técnica. Lo que tenemos que saber es valorar ese error. En qué rango está, cuán grande es, cuál es su tope superior e inferior. Y para eso vamos a definir el error, que es la diferencia entre el valor observado y el valor exacto. Todos estos conceptos ustedes ya los vieron en algunas materias anteriores, pero los vamos a refrescar para llegar a la parte del tratamiento estadístico. Hay dos tipos de errores, los determinados sistemáticos y los indeterminados o estadísticos. Los sistemáticos tienen que ver con la forma en la que yo trabajo. Puede ser trabajo deficiente o mal funcionamiento de equipos. Si estoy sumando datos que vienen de equipos con distinta geometría, medidos en dos equipos distintos, yo los pongo juntos, eso me va a generar errores determinados. Medición de fuentes que estén por arriba de lo que el aparato supera, tiene sensibilidad, digamos. Todos estos errores los puedo mejorar, los puedo llevar lo más cercano a cero si modifico cuestiones propias del aparato del trabajador. Tenemos una persona con más experiencia, tenemos un aparato que está recién calibrado, eso nos va a hacer que estos errores sistemáticos los podamos reducir al máximo. Pero por otro lado tenemos los errores indeterminados o estadísticos, son aleatorios. Por más que trabajemos con el máximo cuidado, en el mejor equipo vamos a tener estos errores, y esto es particularmente visible con un contador de centelleo o con las mediciones de variables radioactivas, porque cuando medimos una fuente en reiteradas oportunidades vamos a tener diferentes valores. La misma fuente en el mismo aparato, repetidas veces, no vamos a tener un valor exactamente igual. Y esto es propio de la naturaleza de la radioactividad. Por otro lado tenemos las variables aleatorias, que pueden ser continuas o discretas. Continuas es un número que va de 0 al infinito, como el peso y la altura, que son, no solo los valores son infinitos, sino que tenemos entre cada uno de esos valores infinitamente valores en el medio. Es decir, la altura podemos irnos con decimales hasta donde queramos, el peso lo mismo. Y las variables aleatorias discretas, tenemos un número finito o infinito numerable de valores, pero que presentan discontinuidades. Número de hijos de una familia, podemos tener 1 o 10, pero no podemos tener 1,5 hijos. Bueno, lo mismo pasa con el número de desintegraciones radiactivas. Es una variable aleatoria discreta. Podemos tener 10, podemos tener 1000 o 1.000.000, pero no podemos tener 1,5 desintegraciones. ¿Tá? Esto es importante para el tratamiento de los datos. Entonces, las leyes de la estadística las vamos a usar para estimar un valor observado, cuán bien un valor observado representa el valor medio verdadero. Esto tiene que ver con el tratamiento estadístico general. Nosotros nunca vamos a tener el valor verdadero, el valor poblacional general, sino que vamos a partir de la muestra que nosotros estamos teniendo, vamos a estimar un valor medio y vamos a querer que sea lo más cercano al valor medio verdadero. Ese trabajo y que estén lo más cercano y saber cuán lejos estamos es el objetivo del tratamiento estadístico. La diferencia entre el valor observado y el valor medio exacto es el error de la determinación. Entonces, las mediciones que hacemos tienen dos objetivos: obtener la mejor estimación de la magnitud a medir y determinar el intervalo de valores en el cual el valor verdadero estaría incluido. Otros conceptos más que vamos a refrescar, que son los de frecuencia y probabilidad. La frecuencia es un concepto experimental.
a diferencia de la probabilidad que es teórica. Esta es la primera gran diferencia. La frecuencia es las veces que se produce un hecho y la cantidad total de pruebas. El ejemplo más usado siempre es el de la moneda. Yo tiro la moneda y la tiro 10 veces y cuento cuántas veces saco cara y cuántas veces saco cruz. La probabilidad es teórica, es decir, cuántos casos favorables hay del total de casos probables. En este caso, fíjense que volvemos al ejemplo de la moneda. La frecuencia, voy a arrojar la moneda y cuento el número de casos. La probabilidad es de 1 en 2 que salga cara. El objetivo de la estadística es pasar de la frecuencia a la probabilidad. Saber de antemano cuál es la probabilidad de obtener un evento. Cuando aumentamos las veces que realizamos el experimento o la medición, la frecuencia se acerca a la probabilidad. Y en el infinito la frecuencia es igual a la probabilidad. Por eso muchas veces en sus trabajos, en los experimentos, en las determinaciones bioquímicas que hagan, siempre les dicen aumentar el n. Ese aumentar el n tiene que ver con esto, con acercarnos cada vez más al valor verdadero para pasar de la frecuencia a la probabilidad. Medidas de posición, también se las recordamos porque ya las conocen. Tenemos muchas, tenemos la moda, la mediana, la media geométrica, la media armónica y la media aritmética, que es el promedio de los valores obtenidos y es el que más se acerca al medio exacto. De todas las medidas de posición, la media aritmética es la que más se acerca al medio exacto. El promedio es la sumatoria de todos los valores dividido el número de esos valores. Para una cantidad infinita de determinaciones, la media aritmética es igual a mu, que el mu es la media aritmética de la población, o el valor verdadero. Y la desviación estándar es cuánto se alejan los valores de la media aritmética. Se calcula así: la desviación estándar es igual a la sumatoria de la diferencia entre cada uno de los valores menos la media aritmética al cuadrado sobre la cantidad de valores, la cantidad de lecturas, por ejemplo, menos 1. Cuando n tiende a infinito, es decir, cuando repetimos, cuando tenemos muchos valores, la media aritmética muestral se aproxima a la la desviación aritmética, la desviación estándar muestral se aproxima a la poblacional. Y también nos habla de la dispersión de los valores. Cuanto la desviación es chica, los valores van a estar menos dispersos. Otros conceptos que vamos a necesitar para entender el tratamiento estadístico es definir exactitud y precisión. Exactitud es cuán cercanos son los valores observados con respecto al valor verdadero, y precisión es la cercanía entre sí de repetidas medidas de la misma magnitud. Esto es un ejemplo de algo que es, en este esquema, la línea roja es la media verdadera o el valor verdadero y la azul son las medidas. Fíjense que en este caso tenemos una medición que es exacta porque contiene al valor verdadero y es precisa porque la dispersión es pequeña. En este caso tenemos una medición que es exacta porque contiene el valor verdadero, pero es imprecisa porque la dispersión es grande. En este caso tenemos una medición que es inexacta porque no contiene el valor verdadero, pero que es precisa porque tiene una dispersión chica. Esto ocurre cuando tenemos generalmente un aparato descalibrado, puede ser un contador de centelleo o piensen en una cinta métrica que esté deformada. Vamos a medir siempre algo parecido, pero mal, que no incluya el valor verdadero. Y este es el peor caso, que es inexacto e impreciso. Generalmente en este caso no se puede salvar, no hay mucho por hacer. Vamos a tener obviamente mayor exactitud cuanto más cerca estemos del valor verdadero poblacional y mayor precisión cuanto menor sea la desviación estándar. Una forma de
analizar y acumular los datos que tenemos es realizando distribuciones de frecuencia. Tomamos distintos datos primarios y los distribuimos en clases y categorías. Esto puede ser, por ejemplo, tomando un ejemplo de las lecturas que vienen de un contador de centelleo, las que estén entre 1 y 10, entre 10 y 20, 20 y 30, etc. Y cuántas veces, para la misma muestra, cuántas veces se repiten esas lecturas. Se repite una vez, 2 veces, 3 veces, 4, etc. Esto es un histograma de distribución de frecuencias. Los modelos teóricos nos permiten decir cómo se van a distribuir las mediciones de un determinado fenómeno, y para las fuentes radiactivas utilizamos dos aproximaciones de la distribución binomial, que son la normal y la de Poisson, que por supuesto estos nombres ya les tienen que sonar. La distribución binomial se construye o se piensa a partir del experimento de Bernoulli, que es lanzar una moneda repetidas veces. Cada lanzamiento se llama prueba y cada prueba tiene asociada una probabilidad de ocurrencia en el cual consideramos que el éxito es la cara y el fracaso es la cruz. Y la distribución de Poisson se basa en el experimento de Bernoulli, pero pensando que tenemos un número infinito de pruebas y muchas caras de la moneda. Y describe muy bien la distribución de Poisson a fenómenos cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña y constante, y además que son fenómenos independientes. Todo esto lo cumple en la desintegración de los átomos radioactivos. Generalmente la probabilidad de ocurrencia es pequeña, tenemos millones de átomos radioactivos hasta en una muestra muy pequeña, y de esos millones de átomos, en una fracción de tiempo, los que van a decaer son pocos, entonces la ocurrencia es pequeña, pero es constante. Esta probabilidad de decaimiento no va a cambiar a lo largo del tiempo, y son fenómenos independientes, es decir, que un átomo decaiga no va a influir absolutamente nada en su átomo vecino o en el que está en la otra punta. Es decir, son independientes. Entonces, cumplimos con todas las condiciones para utilizar Poisson, y las propiedades de Poisson es que la media aritmética es igual a mu, y para llegar a la media aritmética y a mu sumamos cada uno de los valores, y además que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de mu. Por lo tanto, cuando trabajamos con datos que se pueden analizar a través de Poisson, tenemos que la media la vamos a informar a su error, la media más menos la raíz cuadrada de esta media. Esto es un ejemplo de una distribución de Poisson para un valor de mu de 3. Fíjense que los datos tienden en este histograma de frecuencias, tienden a acumularse alrededor del valor verdadero. Y ahora pasamos a la distribución normal, que es la que más le tiene que sonar. Tenemos un histograma de frecuencias, esto es cuán frecuente se encuentra cada uno de estos valores. Fíjense que esto no tiene mucha pinta de la campana de Gauss, pero si aumentamos el número de medidas, esto se va pareciendo cada vez más a la campana de Gauss. Y de hecho, si lo aumentamos al infinito, cualquier variable que se distribuya siguiendo la normal va a tener esta forma. Los éxitos y fracasos no son próximos a cero, y en general en biología, cuando una magnitud recibe la influencia de gran cantidad de causas de variación, pero que son todas pequeñas e independientes una de las otras, estas variables se van a distribuir respondiendo a la ley de Laplace-Gauss. Esta es la distribución. Dentro de la curva, mu va a ubicar el valor central, y sabemos que todo el área bajo la curva es el 100% de los datos, y las propiedades de algo que se distribuye bajo la normal es que la media aritmética, o mu, va a ser la sumatoria de cada uno de los valores sobre el número de valores, y la desviación estándar es este gráfico que ya les había mostrado antes. La distribución de errores de magnitudes físicas, astronómicas, demográficas y biológicas en general cumplen con los postulados de la normal. Y ahora sí, pasando a las lecturas de actividad de un contador de centelleo o de cualquier aparato que mida radioactividad, fíjense que acá es donde entra un poco a
a chocar con lo que estamos acostumbrados a hacer o con lo que es más intuitivo. Siempre pensamos que es mejor hacer más mediciones que menos mediciones en un determinado tiempo. Fíjense el histograma de frecuencias acá, donde medimos 100 veces una misma fuente de 1 minuto cada una. Fíjense que no hay gran dispersión, que los valores tienden a acumularse alrededor de el violeta, pero si hacemos 100 mediciones de una misma fuente, pero de 15 segundos cada uno, fíjense que la dispersión es bastante más grande. Hay distintos valores posibles que son más frecuentes. Esto es lo que les comenté antes, tenemos intervalos más frecuentes al centro, menos dispersión, varios intervalos más frecuentes, más dispersión. Esto, cuando me refiero al tiempo, es que tiene que ver con cómo se utilizan los contadores centelleo. Ponemos la muestra, seteamos el aparato y según cuánto lo seteemos va a contar. Si le ponemos 1 minuto, va a contar todas las desintegraciones en ese minuto, un valor. Si la fuente es alta, va a ser un valor alto, si la fuente es baja, va a ser un valor bajo. Entonces, cuanto mayor sea el número de cuentas acumuladas, menor va a ser la dispersión de los resultados y eso es lo que queremos. En general, cuando el número de cuentas acumuladas es grande, por encima de 100 se puede aplicar la distribución normal. Por lo tanto, podemos informar el dato de la actividad con una confianza y precisión determinada. Entonces, en una serie de determinaciones de la actividad de una muestra, calculamos la media aritmética, sabemos que la desintegración radioactiva sigue la distribución de Poisson, por lo tanto podemos calcular la desviación estándar como la raíz cuadrada de la media aritmética, y si medimos un tiempo suficiente y acumulamos muchas cuentas, puedo utilizar las conclusiones de la distribución normal. Es decir, que podemos informar el promedio más o menos la desviación estándar. O, lo que es lo mismo, el promedio más o menos la raíz cuadrada de las medidas de las cuentas acumuladas. Entonces, el ejemplo que vamos a ver sobre cómo se determina la actividad tiene que ver con cómo medimos las muestras en el detector. Siempre que ponemos la muestra radioactiva, vamos a estar contando la radioactividad no solo presente en la muestra, sino la radioactividad presente en el fondo, la que viene de las radiaciones cósmicas, la que viene de todo el ambiente. Y esto es una fuente de error, por lo tanto es importante restar, sobre todo cuando la actividad de nuestra muestra es baja. Si tenemos una muestra que tiene 10.000 cuentas por minuto, bueno, y el fondo tiene 50, en ese caso no hay problema. Pero si tenemos una muestra que tiene 100 cuentas por minuto y el fondo tiene 60, entonces ahí sí es un problema. Entonces es importante restar. La actividad medida bruta se calcula a partir del número de cuentas acumuladas, que es el dato que nos da el contador, y el tiempo de medición, que es el que nosotros le seteamos. Vamos a tener la actividad medida bruta para la muestra y vamos a tener lo mismo para el fondo. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Tomamos el el vial, le ponemos líquido de centelleo y sin la muestra contamos. Eso nos va a dar el fondo. Después le ponemos líquido de centelleo más la muestra y contamos, y eso va a ser nuestra muestra. La actividad medida bruta neta va a ser la actividad medida bruta de la muestra menos la del fondo. ¿Cómo calculamos la desviación estándar neta? Bueno, tenemos que considerar la de la muestra y la del fondo. Sabemos que la desviación estándar de la muestra, tenemos que calcular la bruta sobre el tiempo. Sabemos que la desviación estándar de la muestra va a ser la raíz cuadrada del número de cuentas acumuladas, y operando con todo esto que les dejo acá y teniendo en cuenta que las desviaciones estándares se suman, vamos a saber que la neta, que es la de la muestra más la del fondo, se calcula de esta manera: la raíz cuadrada de AB sobre TB más AF sobre TF. Entonces, en una aplicación real,
Si nosotros tenemos un tiempo determinado para medir nuestra muestra y nuestro fondo, que esto es lo que generalmente pasa cuando uno va a un contador de centelleo, se reserva por un determinado tiempo y queremos utilizar ese tiempo de la forma más eficiente, entonces vamos a tener un tiempo para medir la muestra y un tiempo para medir el fondo. El tiempo T va a ser el tiempo total que disponemos para la medición. La mejor distribución de este tiempo que vamos a tener va a ser el que minimice los errores de la medición de la muestra y del fondo. Esto suele aparecer en los parciales, así que asegúrense de ponerlo en la hoja de fórmulas. A partir de esta fórmula operamos, queremos despejar el tiempo para medir el fondo y esta es la relación que deben tener el tiempo de la muestra y el tiempo de fondo para que el error sea mínimo. Esta es una de las fórmulas que tendrían que incluir en la hoja de fórmulas. Y en este ejemplo, y con esto terminamos, para alimentar esta fórmula, sí o sí necesitamos tener algunos números. Entonces, hacemos una primera medida en donde vamos a tomar midiendo el fondo por 1 minuto y la muestra por 30 minutos. Y nos dan estos valores. El fondo nos da 37 cuentas por minuto y la muestra nos da 4.698 cuentas por minutos. Entonces, utilizando esta fórmula y despejando el tiempo del fondo, vemos que nos da 2,66 minutos, que este es el tiempo ideal para minimizar el error, en lugar del 1 que utilizamos. Entonces, volvemos a medir la actividad del fondo por 2,66 minutos y ahora con este valor calculamos la actividad neta. Entonces, de esta forma, obtenemos un valor que nos permite usar de la forma más eficiente el tiempo que tenemos para contabilizar el fondo y la muestra. Y con esto terminamos el teórico de estadística. Muchas gracias. Facultad de Ciencias Químicas.